Muy bien, Enrique, y sobre todo... Qué buena idea esta, ¿eh? Muy bueno, nos dieron la parte de la cocina, ahora vamos ¿Sí? a ver la parte de cómo cultivarlas. Aquí tenemos esta planta de orégano y estaban hablando pues de las grandes virtudes que tiene la cocina. Y aquí podemos ver como en un recipiente tan pequeño como este podemos tener una mata de orégano. También podríamos tenerla exactamente igual en nuestra casa en el jardín. Es una planta arbustiva que se va a estar bien, pero vamos a comentar un poquito de que ella empieza a crecer y se hace muy arbustiva, como vemos esta acá. Y nosotros siempre tenemos que tratar, como lo que buscamos es la producción de hojas, de que la planta no se nos haga adulta. Entonces, cuando tenemos situaciones como esta, que la planta se hace un poco alta, tenemos que cortar para provocar nuevos brotes en la parte de abajo, y esto alto es lo que nosotros tenemos que eliminar para que la planta, perdona Enrique, para que la planta se nos dé correctamente. Aquí nosotros hacemos los cortes para que vuelva a rebotar. Estos pequeños esquejes que nos quedan acá es lo que podemos volver a sembrar nosotros. Perfectamente hacemos una estaquita, que aquí la pueden ver, y de esta forma es como se reproduce el orégano. Lo vamos a volver a sembrar, lo podemos poner en la base y aquí vamos a tener la reproducción del orégano, que es por esquejes. Así de sencillo, ¿eh? Así de sencillo. Tenemos también acá la albahaca. Y aquí vemos esta albahaca. Yo les traje pues estas dos un poco crecidas porque es el mismo concepto. Cuando la planta la tenemos en macetas, algunas veces se nos tuercen como esta y veamos cómo ha estado buscando el sol. Entonces nosotros tenemos que también ir eliminando estos tallos más altos en la planta para provocar siempre brotes nuevos. La albahaca nos florece, aquí vemos esta donde han salido las flores de ella, que es una flor blanca, y siempre tenemos que eliminarlas. ¿Eliminarlas para qué? Para que lograr que la planta mantenga un tamaño mediano y siempre tenga brotes pequeños. Todos estos pedacitos que quedan los volvemos a sembrar en la manera de esquejes, como les he indicado, y la podemos tener perfectamente. Muchas veces, si se nos es muy difícil conseguir estas especies, yo les voy a dar un santo. Podemos ir al supermercado, aunque ya están en refrigeración, algunas veces los esquejes, si los conseguimos frescos, los podemos volver a sembrar y nos rebrotan. Sí. No van a tener un 100%, pero algunas veces es muy difícil conseguir las variedades. Si los podemos conseguir verdes y frescos, están. Además, si no, en Viveros Brand siempre tenemos de todas estas variedades o cualquier variedad que ustedes quieran, nosotros se las podemos conseguir para que tengan pues una colección agradable en su cocina. Aprovechando que aparece ahí el número en pantalla. Tenemos también aquí el tilo, para que ustedes vean. Es muy fácil de cultivar, son de estas plantas, todo esto que está es un jardín de especies que tenemos, y vean cómo están rotuladas, que es algo muy interesante porque algunas veces no sabemos cuál variedad es, y es importante mencionar también por los accidentes. Aquí tenemos esta ruda que le faltó agua unos días y vean cómo se deshidrató completamente. Y esto es muy normal, pues yo creo que aquí siempre hemos sido muy francos con las cosas de jardinería y siempre he sido muy estricto en lo que es el riego. Las plantas que tenemos en maceta tenemos que estarlas regando constantemente para que estén en buen estado. A nivel de ubicación de todas estas especies, tanto el romero, el tilo y estas que les he traído, que hasta jengibre tenemos por ahí, ocupan estar en un lugar que reciban el sol de la mañana. Pueden recibir inclusive hasta mediodía, siempre y cuando no les falte el agua. Ellas son especies de sol. Si las vamos a tener a la sombra, no se nos van a dar correctamente. Una gran mayoría de todas estas se reproduce por esquejes, ¿verdad? Que son los que yo les indicaba anteriormente, son estos pedacitos que vamos cortando, son los que se pueden reproducir. Y a nivel de fertilizantes, no son plantas muy exigentes de fertilizantes, pero les podemos estar aplicando. Mucho cuidado con la fumigación. Cuando vamos a fumigar el jardín, estas especies, como son para la cocina, no debemos de fumigarlas. Son plantas que normalmente no se enferman porque al tener olor, todo lo que son los insectos y todos se ahuyentan por sí solos. Enrique, es algo muy interesante, pero no debemos de fumigarlas porque vamos a traer pues productos no nocivos para nosotros cuando los vamos a comer. ¿Cuáles son las que más se utilizan, don Jorge? Las que más llaman la atención. Las que más llaman la atención en general, yo diría que todas, Enrique, porque lo que tenemos, digamos, el tilo es muy usado para el té, que lo usan montones, la albahaca, el romero, el hierro, en fin, yo no diría... ¿Menta? La menta también. Yo no diría que ni una ni otra. Lo que pasa es que en esto las señoras tienen afinidad por ciertas plantas, digamos. Nosotros en la empresa conocemos muchos clientes que tienen la menta en el jardín, y me contaba uno de ellos que su nieta lleva siempre
abuelito, regálame un té de menta, hagamos un té de menta, ir a cortar las hojitas. Entonces es muy relativo lo que quieran tener. Sí es muy agradable tener de todo esto en los jardines para tener esa felicidad, como decía Marianela, en uno de los avances, para ir a cortar vos y hacer vos mismo tu producto con lo que vos producís en el jardín. Lo que más llama la atención también es que tenés un mini jardín ahí dentro. Es más, esto lo puedes tener dentro de la cocina perfectamente o necesariamente hay que tenerlo si tenemos en el patio. si tenemos una cocina que da al noreste, que le da el sol de la mañana, perfectamente puede estar. Bien. Además, algo muy interesante, que nosotros con una maceta como esta de romero, que está tan linda, podemos tener un centro de mesa algún día que tenemos una cena en la casa. Eso puede ser el centro de mesa, sí, lindísimo para ponerlo a la hora donde están las comidas y todo. Además de que da un olor riquísimo. Sí, pero también son de esos detalles originales que no lo vas a encontrar en ningún lado. Vas a tener que estarlo cultivando para tenerlo para esos días especiales. Y es un buen regalo también, don Jorge, le cuento, para alguien que le guste mucho esto, sí, que tenga la afinidad. Y sobre todo que es algo muy original, ¿verdad? Muy original. No todo el tiempo en las casas conseguís esto. Sí. ¿verdad? Me llama mucho la atención el tenerlo rotulado, me encanta, sobre todo así en esa uniformidad que don Jorge nos la trae, porque incluso uno puede incorporar a los chiquillos, si la mamá o el papá está haciendo alguna receta, decirle, mira, andate para el patio y me traes un pedacito de una ramita de romero. Y más interesante es que no se conocen. Hay veces sabemos que existen, pero ni siquiera tenemos idea de cómo son las plantas, ¿verdad? Sí, buenísimo. Don Jorge, muchísimas gracias. Así es, yo los invito a tener todo esto en su jardín o en su casa. Nos vamos a pausa y hablando de cocina y de todos los ingredientes y realce de sabores que nosotros necesitamos. Venimos con la segunda parte de nuestra receta en la cocina con Luca Navarra, que nos acompaña el día de hoy. Esto y algunas notas más que todavía tenemos pendientes con ustedes. No se vayan.